y vamos a iniciar la conferencia diaria sobre la situación del coronavirus SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus y la epidemia de la enfermedad que produce COVID-19. Hoy vamos a abrir un espacio más amplio para preguntas. Nos da la impresión de que se han quedado preguntas pendientes. Vamos a empezar con usted, que quedó pendiente ayer, y nos vamos a ir de atrás para adelante. Ajá. ¿Ya ven? Bueno, pero antes el doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología, va a presentar el informe técnico diario, y hoy tenemos un invitado quien apreciamos mucho, que es el doctor Alejandro Sbarch Pérez, quien es el coordinador de la formación y reclutamiento de los recursos humanos en el Instituto de Salud para el Bienestar. Él tiene la encomienda de, previo al COVID, con mayor razón ahora durante el COVID, de asegurarse que existan los profesionales de la salud, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, etcétera, en todas las unidades de salud. Y nos va a comentar precisamente sobre el progreso acelerado que ha habido al respecto. Le pido al doctor Salomía si empieza, por favor. Con su permiso, señor secretario. Buenas tardes con todas y todos. Damos la actualización del día de hoy. Si recuerdan, esta nueva gráfica la iniciamos el día de ayer. Consideramos que más allá del mapa, en donde pues prácticamente ya se ven todos los países a nivel mundial pintados de color rojo, lo que significa que hay transmisión comunitaria en los mismos, nos da una representación un poco más visual de cómo se está llevando a cabo la transmisión en los últimos días y cómo se ha dado esta a través desde el inicio de la pandemia allá en China. Como pueden ver, la proporción de casos confirmados en los últimos 14 días, es decir, la pandemia activa, las personas que en los últimos 14 días presentaron síntomas, se mantiene prácticamente similar a la última semana, 77% para el corte del día de hoy, lo cual nos habla de que la transmisión a nivel mundial se mantiene activa. Ese 77 no ha disminuido, se ha mantenido entre 75 y 76 prácticamente durante las últimas 2 semanas, y vemos que los casos en los últimos 24 días siguen concentrándose en la región de Europa y seguida rápidamente por la región de América, en la cual nos encontramos nosotros. La tasa de letalidad, también si recuerdan, el día de ayer comentábamos que había tenido pequeños incrementos. Pues bueno, el día de hoy también se produce un incremento en la tasa de letalidad mundial, siendo de 5.1%. Si pasamos a la siguiente, vemos ahora nuestro panorama nacional. El día de hoy actualizamos a 1.510 casos confirmados, 4.653 casos sospechosos, se actualizan también a 50 las defunciones ocurridas, y son prácticamente ya 14.000 las personas que han sido o están siendo estudiadas como casos de COVID-19. Y bueno, pueden ustedes ver la distribución en el mapa por carga de enfermedad, en donde ahora se suma a los, digamos, colores más intensos, que igualmente representan una mayor carga de enfermedad, el estado de Jalisco. En la siguiente vamos a ver la distribución por estado, pero ahora por carga de enfermedad acumulada, es decir, por cantidad de casos que se han confirmado, estando bajo este esquema Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, precisamente en los primeros lugares. Esto realmente no es tanto de extrañarse. Recuerden que son las 3 estados que en su momento concentran, junto con Nuevo León, la mayor carga poblacional que tenemos en México. Por eso esto lo tenemos que ver a la luz de esa carga poblacional. Por eso en el siguiente gráfico tenemos la distribución, pero ahora por tasa de incidencia acumulada. Aquí ustedes pueden ver cómo los 3 estados que se encontraban a la cabeza por distribución de carga de enfermedad ahora no necesariamente están en ese mismo orden, dado que en función de la base poblacional, entonces las posiciones van cambiando y ahora pasan, por ejemplo, otros estados como Aguascalientes y Quintana Roo a la cabeza en este tipo de análisis de la información.
La siguiente, por favor. La distribución de casos por grupo de edad. Podemos seguir apreciando cómo son los grupos de edad en la medida que se va avanzando en la cantidad de años, pues tenemos mayor carga de enfermedad, siendo inclusive los mayores de 65 años, los que están prácticamente también a la misma distribución que los de 30 a 34 y 40 a 44. Sin embargo, por carga acumulada, vemos cómo la mayor cantidad de casos se sigue todavía reflejando en la población adulta, joven, en edad productiva, que lógicamente es la que tiene la mayor dinámica social de movilización. En la distribución por sexo, pues bueno, los hombres todavía siguen teniendo un poco más de carga acumulada con un 58%. En la siguiente diapositiva vemos nuestra distribución de casos hospitalizados comparados con ambulatorios, una diferencia de 19% para el corte de hoy en relación a los 1.510 casos confirmados, y aquí podemos ver cómo se mantiene esta tendencia. Estamos hablando de las columnas en color amarillo, como en la medida que se incrementa la edad de la persona, pues empezamos a ver esta carga de complicaciones o pacientes graves en función de la edad, y vemos cómo también los mayores de 65 años día con día empieza a incrementar esta barra, ¿no? Esto es importante en el mensaje a la comunidad, porque esto en su momento confirma precisamente que ser un adulto mayor continúa y va a seguir siendo un factor de riesgo importante, no solo o no para desarrollar la enfermedad, sino para en su momento que se produzca algún tipo de complicación y que esto lleve a la persona a demandar atención médica en segundo o tercer nivel, es decir, en una unidad hospitalaria, y de ahí la importancia de la medida de seguridad en su momento emitida, que pide a estas personas, es decir, a los mayores de 60 años, en el tema de grupo de edad, de mantenerse en resguardo domiciliario corresponsable para evitar precisamente en estos momentos o en este inicio de la epidemia contagiarse y por lo tanto pasar a formar parte de esta estadística. En la siguiente, bueno, eso es lo que sucede en la realidad, o sea, es decir, si hay de 60 a 64, eso es lo que tenemos registrado, así se ha producido en la comunidad, es la manera como se registra. Sin embargo, vemos que la carga de mayores de 65 rápidamente vuelve a incrementarse, ¿no? Esto recordando que es a nivel nacional. La siguiente, por favor. La distribución en función de la evolución, el 67% ha evolucionado de una manera leve y por lo tanto se ha atendido de manera ambulatoria. Sin embargo, un 9.4% tuvo que ser hospitalizado, pero en condición estable, en condición, digamos, de seguimiento, pero sí tenemos un 5.6% que tiene la característica de ser graves y también un 1% en condición crítica, que precisamente representan a los pacientes que han necesitado ser intubados por haber falla pulmonar. La siguiente, por favor. La distribución en su momento de estas defunciones también por el estado en la cual ocurrieron, igualmente concentradas por cada una de las entidades federativas. Esto es información para que ustedes también la puedan revisar. La siguiente, por favor. La distribución de las defunciones precisamente por grupo de edad, y aquí podemos ver, a diferencia de lo que veíamos en la distribución de edades de todos los casos confirmados, es decir, todas las personas que han padecido o están padeciendo la enfermedad, aquí en las difunciones sí vemos claramente una tendencia bastante marcada a, en la medida que se incrementa la edad, el riesgo de fallecer es mayor, y de hecho las mayores cargas de estas defunciones son precisamente a partir de los 55, los 60 y los mayores de 65 años. Por la distribución de sexo, los hombres siguen teniendo una alta proporción en el tema de las defunciones, con un 86%. La siguiente, por favor.
Grupos de riesgo y en su momento comorbilidad, eso también es importante porque necesitamos también que las poblaciones, las personas que en su momento están padeciendo de alguna enfermedad de las que están incluidas dentro de los grupos de riesgo, también sean las que durante todo este mes hasta el 30 de abril, por favor, se queden en casa, que sus familias activen un protocolo de asistencia y de atención, sobre todo decíamos a los mayores de edad, pero también a las personas con hipertensión, con diabetes, con obesidad, con alguna enfermedad pulmonar, porque como pueden ver ustedes son de las principales también comorbilidades y factores de riesgo asociados a la producción de funciones. La siguiente, por favor. Nuestra curva diaria que da seguimiento a cómo se están acumulando los casos confirmados en el tiempo y un poco cuál es la relación que guarda con otros países que ya pasaron por esta fase, y bueno, podemos ver ahí los 1.510 casos confirmados al día de hoy, cómo se han acumulado. Y en el siguiente gráfico, que es la siguiente diapositiva, podemos ver esta misma distribución, pero ahora también estamos agregando una gráfica de barras que en su momento nos evidencia cómo se han estado presentando los casos por día, es decir, en la curva roja tenemos los casos acumulados, cómo se van acumulando en el tiempo hasta llegar a los 1.510 que tenemos hoy, pero en las barras inferiores vemos cómo sucede la carga de manera diaria, ¿no? Vemos cómo en un momento inició con una máxima que más o menos bordeaba los 50, 60 casos, y prácticamente ya en la última semana se puede decir que hemos tenido más o menos una media de unos 150 casos que diariamente se han estado confirmando y han estado pasando lógicamente al número que tenemos, y durante la última semana, con variaciones un poco mayores o menores, se puede decir que hemos tenido prácticamente una tendencia constante en la última semana de cómo se han ido confirmando los casos, sin evidenciarse aún todavía un crecimiento acelerado como tal o un pico que pudiéramos encontrar en la base de la curva de casos incidentes, ¿no? Es decir, aquellos que por día se han ido confirmando. Ese sería el panorama del día de hoy. Muchas gracias, doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología. Le pedimos ahora al doctor Alejandro Sbarch si nos comenta sobre el reclutamiento y formación de recursos humanos de la salud especializados. Muchas gracias, doctor Hugo López-Gatell, por la invitación a este importante espacio. El día de hoy quisiéramos que nos ayuden a convocar a todos nuestros médicos generales, especialistas, a todas nuestras enfermeras generales, especialistas, a que nos ayuden. El llamado es de ayuda a que todos los profesionales de la salud se involucren en la atención de esta patología a través de este llamado y de esta campaña de reclutamiento. ¿Tenemos un video, por favor? Convocatoria especial. Para la atención del COVID-19, el Instituto de Salud para el Bienestar convoca a médicos o médicas especialistas en terapia intensiva, urgencias, medicina interna, neumología, infectología y anestesiología. También se requieren enfermeras o enfermeros especialistas en terapia intensiva e inhaloterapia. En este momento, México te inscríbete en médicosdelbienestar.salud.gov.mx. Ya estamos contratando. Bueno, como ustedes saben, en la fase 2 de la reconversión hospitalaria también tenemos que prepararnos en cuanto a los recursos humanos, y este es el llamado a toda la comunidad de médicos y de enfermeras del país a que nos ayuden al manejo de esta entidad patológica. Muchas gracias. Hay una presentación también. Este es el banner de comunicación. Estas son las especialidades que en este momento más necesitamos. Especialistas en terapia intensiva, en urgencias, en medicina interna, neumología, infectología y anestesiología. Y después enfermeras generales y enfermeras especialistas, particularmente en terapia intensiva y con conocimientos de inhaloterapia.
La forma de acceder es a través de esta página, medicosdelbienestar.salud.gov.mx. Ya estamos contratando, ya estamos enviando a trabajar a diferentes hospitales, a diferentes estados. La etapa de reconversión en nuestro país ya inició y esto incluye que ya estemos preparados en la capacidad de respuesta de recursos humanos. Entre todos y gracias a ustedes por permitirnos llegar esto a nuestros doctores, a nuestras enfermeras, que seguro seguirán respondiendo a esta convocatoria. Es cuanto, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sbarch. Vamos a abrir entonces a preguntas. Usted, y luego empezamos de por allá atrás. Buenas tardes, Carlos Cabeza, del Diario de Nuevo Laredo. En primer lugar, felicitar al señor subsecretario Hugo López-Gatell, porque pues realmente nos ha inspirado su dedicación y facilidad de comunicarnos los pormenores de la enfermedad, un reconocimiento. Y quiero decir que la opinión en nuestras latitudes al respecto, como van ustedes, es muy buena y ha inspirado gente de la sociedad civil, y me metieron una carta para que se la hiciera muy rápida, de media cuartilla. Se trata de un regidor que es presidente de la secretario de la Comisión de Salud, es médico, Juan Manuel Flores Perales, y dirige usted las siguientes palabras, señor subsecretario. La frontera tamaulipeca y en especial Nuevo Laredo reportan el mayor cruce de personas durante los operativos Paisano en los últimos años. Según datos del gobierno federal, en el 2019, en el periodo de Semana Santa, se brindaron más de 650,000 atenciones en materia de información y orientación a personas que lo requerían, que a su vez se acompañan por sus familias, por lo que el número de personas que vienen de los Estados Unidos, de los 50 estados de Estados Unidos, en esas fechas, es sumamente elevado, al considerarse ya por la Organización Mundial de Salud que Estados Unidos es el epicentro de la pandemia. Los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila de manera conjunta emitieron una declaración hace unos días en la que piden a los paisanos no vengan en Semana Santa, lo que va en paralelo con la declaración del gobierno hecha por su conducto para reforzar la contención a partir de que los ciudadanos nos quedemos en casa. La pregunta es, ¿habrá una postura oficial por parte del gobierno federal en materia del cruce de personas de los Estados Unidos, particularmente en lo relacionado al programa Paisano, que tanto nos beneficia año con año, pero que ahora paradójicamente representa un riesgo superlativo para nuestras ciudades fronterizas y para todo el país? Y es otra muy pequeña observación que hace el regidor. En nuestra comunidad, como en muchas otras, la población está organizada, entonces, de muy buena fe, tanto en organizaciones de la sociedad civil como desde las redes sociales, para aportar su capacidad y experiencia en la contención de la pandemia. Particularmente participo, dice el doctor, en la Asociación Médica y en grupos de redes sociales, en los que con el activismo de médicos jóvenes, químicos, ingenieros, entre otros, se está difundiendo información valiosa y certificada, así como hay acuerdos para elaborar a través de impresores de tercera dimensión y entregarlos en donación implementos necesarios para el sector salud, como caretas plásticas, o mangueras para respiradores mecánicos, por ejemplo. Sin embargo, se carece de los manuales necesarios, de insumos suficientes para realizarlos conforme a la norma. La pregunta es, señor subsecretario, ¿hay disponibilidad de la autoridad sanitaria para establecer vínculos con esas organizaciones de ciudadanos y aprovechar tanto su experiencia como su presencia en campo y dotarles de capacitación, en su caso, insumos para que puedan apoyar en la contención con esta actividad? Muchas gracias. Gracias por la información y los comentarios y las preguntas y sugerencias de los colegas que ha mencionado. Aquí retomo sobre algo que habíamos planteado al inicio de la fase de preparación, antes incluso de tener el primer caso en México, y que tiene que ver con las modalidades de la reducción de riesgos, las modalidades de manejo de una epidemia, en este caso de enfermedades infecciosas. Aunque en la visión pública general existe la expectativa de que se puede poner una barrera física a las epidemias, no existe demostración alguna, ya no digamos científica, histórica, de que este tipo de medidas tengan alguna clase de utilidad. Hemos relatado en otras ocasiones que si nos remontamos a la historia de las epidemias en la era antigua o incluso en la Edad Media, teníamos una manera de organizar en ese momento del mundo. Los asentamientos humanos se organizaban en
ciudades, en las civis antiguas o en los territorios feudales en la Edad Media, y luego una gran extensión de territorio, campos cultivables y campos no cultivables entre una feudo, una ciudad y otra. Y solían ser, por razones militares y políticas, ciudades amuralladas. Entonces había un muro físico de contención cuyo propósito era la defensa militar. Cuando existían epidemias de enfermedades infecciosas, y había muchísimas, peste, tifo, cólera, muchísimas. Influenza, ya existía la influenza desde esos tiempos. La influenza es milenaria, no crean que es de la era moderna. Entonces, se utilizaba lo que se consideraba necesario desde una visión de defensa militar. Desde las ciudades amuralladas era el espacio contenido en donde había una frontera o límite identificable para defenderse militarmente. Y de manera natural, los seres humanos se hacían una relación entre una amenaza militar, la invasión de otro reinado, por ejemplo, de otro reino, y la enfermedad infecciosa, que en esos tiempos no se conocía como infecciosa. Había otras visiones un tanto místicas o mágicas sobre la enfermedad infecciosa, pero se veía como una amenaza externa, y entonces se cerraban las puertas, se amurallaban o se mantenían cerradas las murallas y se intentaba que con eso se protegerían de la enfermedad. Y la historia muestra claramente que eso no ocurría, porque para ser sustentables estas ciudades amuralladas necesitaban recursos del exterior. El exterior provenientes de otros reinos con quienes se comparten recursos, mercancías, incluso personas, o simplemente el exterior inmediato, los campos donde se cultivaba el alimento. Entonces, esta es de manera gruesa, estoy sobresimplificando por supuesto la historia, pero esto es lo que ocurría, y hay toda clase de relatos históricos sobre la inutilidad de cerrar espacios físicos como un mecanismo de contención, cuando estamos hablando de estos espacios mayúsculos, ¿no? No confundir con la contención que se puede utilizar, por ejemplo, cuando hay una contaminación de una estructura física, de un edificio, de un hospital, etcétera, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, aunque la expectativa social de ciertas personas empieza a ponerle un énfasis a la contención física en las fronteras o en los aeropuertos o en los puertos marítimos, insisto, esto no tiene ninguna utilidad práctica, ya sea fundamentada por la experiencia histórica o por la ciencia. Cuando empezamos la epidemia y tuvimos la fase 1, que identificamos como la fase de importación del virus, teníamos muy poquitos casos en México y en cualquier otro país en esa etapa, y ahí se hace un ejercicio de contención, una técnica de contención que está centrada en las personas. Cuando se detecta un caso, una persona que cumple la definición de caso sospechoso, se le estudia con un interrogatorio médico epidemiológico o clínico epidemiológico, se le toma una muestra para comprobar su diagnóstico o descartarlo, y desde el momento de la toma de la muestra, sin esperar el resultado, se le pone en este resguardo domiciliario preventivo y se estudian los contactos. Eso tiene límites, porque en la medida en que empiezan a surgir más y más y más casos, obviamente la medida no es una garantía de que ya no va a haber ningún caso, y entonces empieza a ser impráctica la medida y de poca utilidad, y es el momento en donde se identifica la fase 2, ya no son rastreables los contagios, y se hacen estas medidas masivas de mitigación comunitaria. Y hemos comentado que la mitigación lo que implica es el reconocimiento fundamentado de que es imposible detener bruscamente una epidemia, y lo que uno espera es modificar la intensidad de la epidemia, reduciendo el número de los contagios. Y eso es lo que estamos en esta fase, ¿no? Lo digo todo esto porque recuerdo muy bien que usted ha muy oportunamente traído este mensaje sobre la frontera de Tamaulipas y la preocupación de que haya 15,000 viajes en transporte de carga que están todos los días ahí.
Entonces, la respuesta, ahora dirigida a los colegas que usted menciona, es no existe ningún plan, porque no hay intención alguna de utilizar el mecanismo de cierre de fronteras como si este fuera un mecanismo útil para el control de la epidemia. Y cierro diciendo, en el país tenemos suficiente transmisión como para que se mantenga la epidemia, de modo que no es ninguna adición, ningún beneficio cerrar las fronteras. Y en cambio sí afectaría muy gravemente, desde luego, el abastecimiento de insumos o el tránsito de personas. Y referido a las personas compatriotas de México que están hoy en el exterior, sí les damos el mensaje de que hasta donde sea posible no vengan ahora, porque en su transporte, en su trasiego, si llegaran a tener infecciones por COVID, van a contribuir a los contagios en el punto al que lleguen, y el punto al que lleguen va a ser su casa familiar, va a ser su comunidad, y esto puede ocurrir en distintas regiones del país. Entonces la recomendación es no vengan, esperen, pero por supuesto estamos muy conscientes que los compatriotas, las compatriotas también enfrentan adversidades en el país donde se encuentran, y esto puede implicar la dificultad para tener una asesoría de salud. Y les recordamos que México tiene el programa de ventanillas de salud. Las ventanillas de salud son espacios de asesoría que existen en los consulados mexicanos en Estados Unidos, y a través de las distintas redes de comunicación que existe entre la población migrante de origen mexicano, pueden encontrar el acceso a la información, a la orientación en términos de prevención y promoción de la salud. Era la situación adicional de unos jóvenes inspirados por su trabajo, me tienen ya días buscándome, y son unos jóvenes emprendedores que tienen una fábrica que han creado con otros jóvenes dentro de la escuela, del TEC, del Poli, han creado un guante de gel que mata microbios y bueno, también para sanitación, y lo quieren poner a su disposición para efectos de, si acaso les interesa, en un enfoque altruista. Bueno. No buscan lucrar, buscan cooperar. Correcto. Le pido, si es tan amable, y para no frenar Muy bien. me da la información y le damos seguimiento. Sí, vamos a tomar a 2 personas de aquí y 2 personas de aquí, y le seguimos, y luego 2 personas atrás, ¿eh? Ángeles Cruz, de la jornada, ustedes 2, y luego nos vamos de atrás para acá. Buenas tardes, subsecretario. Yo quisiera preguntarle si han encontrado a estas alturas en los exámenes, en las pruebas de laboratorio, algunas diferencias de la cepa que está circulando en México con la que llegó de China. Hay algunas versiones de que hay cepas distintas. Quiero saber de cuántas pruebas se hacen por día en el país, en el INDRE en particular, y si eso, ¿cómo se explica que haya retraso y se esté mencionando que las personas de pronto evolucionan y no saben realmente qué es lo que tienen? Al parecer están transcurriendo varios días antes de que se confirme. Sobre los 50,000 ventiladores, si nos puede comentar, ¿ya están distribuyéndose? ¿Cuál es el proceso para que ya estén pues ya instalados en los lugares a donde vayan a operar? Si son donados o fueron comprados, por favor. Al doctor Schwartz quisiera yo preguntarle cómo van con el programa. Hoy lo viene a reiterar, pero es una convocatoria que surgió ya hace varios días por lo menos. ¿Cuántas personas se han ya contratado y cuántas solicitudes han ustedes recibido? Y eso es todo. Gracias, estimada Ángeles. No sé de dónde sacó este número de 50,000 ventiladores, no sé a qué se refiere, pero… Correcto. En todo caso, ¿sabe qué? Saber si son de la misma técnica de Berlín o ya es una nueva técnica que ya entendemos que hay una nueva técnica que también es por PCR y que puede acelerar el diagnóstico. Empecemos hablando de pruebas. Porque, gracias, perdón. Sí, seguro, no, al contrario. Gracias. Pruebas. Vamos a decir 3 cosas: la técnica, el uso, y luego finalmente el número y el significado del número de pruebas. Técnica. La técnica, ayer lo comentábamos aquí, la técnica
estándar, la técnica deseable, la técnica recomendada por la Organización Mundial de la Salud y que usamos en la mayoría de los países, desde luego incluido México, es una técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés, PCR. Dicho de manera simple, lo que la prueba identifica son componentes del virus, específicamente su material genético, el RNA. Y por un proceso técnico que hoy no voy a explicar con algún detalle, se amplifica ese RNA, se hacen copias hasta que son detectables suficiente número de copias y se dice es positiva porque llegó al punto en donde después de cierto número de ciclos se reconoció la señal de la presencia del material genético del virus. Esta prueba es la que se usa en el INDRE, es la que se usa en los 31 laboratorios estatales de salud pública, en el laboratorio de la Ciudad de México, en los laboratorios auxiliares de la vigilancia, como están en el INER, en nutrición, en los centros médicos del Seguro Social, etc. Y la técnica es muy buena en el sentido de que distingue claramente quién sí tiene virus, quién tiene COVID, de quien no tiene COVID. Con la innovación tecnológica se han encontrado modalidades de uso de esa prueba PCR que son más rápidas o posiblemente más rápidas de las pruebas que se hacen tradicionalmente, es decir, cada vez hay innovación tecnológica. Ayer el presidente de los Estados Unidos presentó públicamente una de las más recientes innovaciones tecnológicas, es un pequeño aparatito de este tamaño, que hace la prueba de PCR y tiene un nombre comercial que evidentemente no voy a decir, que alude a la velocidad, a la inmediatez, a que la prueba se hace ya. No debe confundirse esta tecnología con las llamadas pruebas rápidas. Entonces, esto es PCR. Las pruebas rápidas, comentábamos ayer, son otro tipo de dispositivos de baja tecnología, no son un aparato eléctrico, por ejemplo, ni tiene un circuito electrónico, sino es un sinónimo de pruebas rápidas, es tira reactiva. Para pronta referencia de la mayoría de la población, es como las pruebas de embarazo. COVID no tiene nada que ver con el embarazo, excepto por el riesgo de las mujeres embarazadas a complicarse. Pero para pronta identificación. Entonces es un dispositivo, vamos a decir, un instrumento de plástico que adentro tiene un material poroso, como una cinta porosa, y ese material se le pone una gota de sangre y detecta anticuerpos contra el virus. Y esto es lo relevante. Mientras que la PCR detecta el virus, lo otro detecta anticuerpos contra el virus. Y hay más de una docena de pruebas que ya se han fabricado por distintas compañías grandes, medianas y pequeñas y que están intentando venderse por el mundo. Bueno, esta prueba, esta segunda prueba conocida como prueba rápida, tiene una enorme limitación, todas las marcas posibles hasta el momento existentes, que detectaría los anticuerpos, es decir, la reacción del sistema de defensas del cuerpo ante la infección, y todavía no se conoce del todo en qué días después de la infección o después de la aparición de los síntomas empiezan a aumentar los distintos tipos de anticuerpo, en particular unos que se llaman M y otros que se llaman G. Entonces, la prueba no es útil para distinguir si una persona que está viviendo los síntomas tiene o no infección por COVID. Y es tan mala, cualquiera de las marcas, que equivale a sacar una moneda, aventar un volado y decir Águila o Sol. Y lo digo específicamente porque la probabilidad de encontrar el positivo o el negativo es casi 50% o 50%. Entonces, evidentemente, nadie en su sano juicio y en conocimiento técnico científico va a pensar en que la prueba es un instrumento útil, me refiero a esta segunda clase de pruebas, para identificar los casos y tomar decisiones al respecto de los mismos casos, ¿no? Esto lo hemos venido explicando porque sigue la presión, sigue esta distorsión de la información en varios medios públicos y en redes sociales. Hoy en la mañana me di cuenta que un periódico de circulación nacional, en una sección, no me acuerdo cómo se llama, algo así como las
no me acuerdo, pero decía que yo no me acordaba, que a mí no me habían informado correctamente y que yo no distinguía una cosa de la otra, cuando ayer precisamente en la noche lo explicamos. Entonces, a lo que voy es, las pruebas se usan para la vigilancia epidemiológica. Las pruebas son para monitorear lo que va ocurriendo en la población del país sobre la propagación del virus, a qué velocidad, en qué poblaciones, en qué territorios, etcétera. La prueba no es de uso clínico, ni la PCR y mucho menos la otra prueba poco útil, ¿no? Termino con el número. El número de pruebas que se hacen depende del número de casos sospechosos que se identifican. Es decir, no hay un plan de decir voy a hacer tantas pruebas por día. Si en un día hay más casos, se hacen más pruebas. Hasta el momento, el número lo acabamos de ver, hemos hecho cerca de 14,000 pruebas desde que, antes de que llegara el primer caso, precisamente con la expectativa de que podríamos encontrar casos y después para darle seguimiento a los casos. ¿Cuántas más vamos a hacer? Todas las que se necesiten para monitorear, para vigilar el curso de la epidemia. Y conecto con las 50,000 pruebas que menciona. Tuvimos un donativo de 50,000 pruebas, llegaron de China ayer, están siendo evaluadas en el INDRE, el Laboratorio Nacional de Referencia, que dirige aquí el doctor Ralomía, y ahí estamos identificando cuál va a ser la utilidad más práctica. Son PCR y se van a distribuir a tantos lugares como tengan que distribuirse en el sistema público para que sean utilizadas eficientemente. Decían al principio. Sí, toda esta tecnología, gruesamente, sí. Y las dos que se anunciaron como ultra rápidas también tardan, no es cierto que tardan 15 minutos, porque el factor limitante principal es la extracción del RNA y eso tiene un procesamiento que es como cerca de 2 a 3 horas, ¿no? Doctor Esbarto. Sí, muchas gracias. Como ustedes saben, existe un déficit estructural de recursos humanos para la salud de nuestro país. Las cifras ya las conocemos, deberíamos de tener 3.4 médicos por cada 1,000 habitantes y no tenemos más de 1.6. Y aunado a esto hay un severo problema de distribución del recurso humano para la salud. Hay ejemplos muy evidentes de ello. La Ciudad de México, en nuestra querida ciudad, tenemos 5 veces más médicos que en Tuxtla, pero a su vez en Tuxtla hay 4 veces más médicos que en Las Margaritas, ¿no? En Las Margaritas, Chiapas, debemos de tener la misma densidad de recursos humanos para la salud que puede tener Darfur o Sri Lanka, ¿no? Por ponerlo en perspectiva. Ante ello, como bien lo señalaron, hicimos una campaña que desde un principio intentó, y creo que lo ha sido, disruptiva, en el sentido que intenta convocar al espíritu solidario que está presente en todos los médicos, en todas nuestras enfermeras, a que nos ayuden al rescate del sistema de salud nacional, llevando médicos y enfermeras a donde más se necesita. Nuestro lema es médicos para todos los lugares, para todas las personas que lo necesiten. A partir de la contingencia del COVID, por supuesto que sumamos todos los esfuerzos de reclutamiento nacional que ya hayamos comenzado para la causa del COVID. Nuestra meta en este momento es que todo paciente que requiera atención especializada tenga la cobertura de un equipo de salud, de profesionales de la salud comprometidos y con el nivel de especialización que se requiere para atender esta patología. Esa es la meta que nos hemos planteado, de que podamos llegar a todos los pacientes que puedan tener COVID con el recurso humano más especializado. La respuesta, respondiendo puntualmente a la pregunta que hemos tenido, recordemos que esta convocatoria se lanzó ya hace algunos meses en una mañanera, aquí nos acompañaron. Al momento nos queda, digamos, lo que tenemos en la convocatoria son 6,249 médicos generales, 438 médicos especialistas. Ahora, si me permiten, quisiera detallar sobre ello. 8,000 enfermeras con licenciatura, 8,925 enfermeras con licenciatura, cerca de 6,000 enfermeras técnicas y 84 enfermeras especialistas.
Quisiera hacer un tema sobre el tema de los especialistas. El manejo de esta patología, si bien lo más probable es que si nos da la enfermedad podamos tener un uso intradomiciliario y como ha señalado el maestro Hugo López-Gatell, la enfermedad en un gran porcentaje de los casos no requiere tratamiento hospitalario, pero lo cierto es que tenemos que estar preparados para ese grupo de pacientes que nos va a llegar al hospital y que va a requerir tratamiento especializado con ventilador, con el uso de vasopresores, y por eso este relanzamiento de la convocatoria, si podrían ponerla por favor, es enfocado a personal especialista, porque necesitamos especialistas en el manejo del paciente, sobre todo en el manejo del paciente que requiere soporte ventilatorio, que requiere intubación, ¿no? Hemos mandado ya a algunos profesionales de la salud, podemos poner algunos ejemplos. En total, hasta el momento, hemos mandado 231 médicos especialistas. Las especialidades que hemos mandado son anestesiólogos, urgenciólogos, internistas, especialistas en terapia intensiva y neumólogos. Los hemos mandado a los estados que nos han requerido. A Coahuila, ayer por ejemplo mandamos 8 internistas, a nutrición mandamos ayer también 10 enfermeras especialistas en terapia intensiva, al ISSSTE mandaremos cerca de 100 enfermeras especialistas. Y con ello quisiera terminar el mensaje de que el esfuerzo de esta convocatoria es que sea sectorial. El déficit de recursos humanos no es solo materia de preocupación del INSABI, es decir, de la población que no tiene seguridad social. El déficit existe en todas las instituciones de salud del país. El IMSS tiene un déficit también importante, el ISSSTE, SEDENA y SEMAR así también. Entonces el esfuerzo de ellos es sectorial, y al día de hoy hemos mandado médicos a casi todas las instituciones. También ya mandamos a SEMAR, al hospital que vamos a abrir en Amatán, Chiapas, mandamos casi el total de especialistas que requiere la plantilla completa. Pero necesitamos aún más, necesitamos todavía que respondan más nuestros compañeros, que se sigan involucrando al llamado por la reconstrucción. Muchas gracias. ¿Cuántos más se requieren? Bueno, el déficit que tenemos para atender esta patología es de cerca de 2.000 médicos más. Necesitamos que se inscriban a la convocatoria de especialistas. Sí. Gracias, doctor. La compañera, los dos compañeros aquí. ¿Estos que mencionó ya están contratados? Sí, ya están contratados. Ya. A partir de esta convocatoria. ¿Perdón? A partir de esta convocatoria son los números que nos da de los Sí, que ya tienen es correcto, contratados. es correcto. No, me faltó lo de los tipos de virus. ¿Se han encontrado alguna mutación? Por favor. No, estamos dando seguimiento a las distintas publicaciones científicas que hablan de la mutación de los virus. A diferencia del virus influenza, que es un virus extraordinariamente mutable, el coronavirus como género de virus no es tan mutable. En general, este gran grupo de virus, es demasiado técnico esto, pero es un virus, las clases de virus RNA son muy mutables, tienen un gran potencial de error en su replicación, pero por alguna razón coronavirus es menos mutable que influenza virus. Y otros virus también mutables. Entonces, gruesamente es el mismo linaje de los virus que iniciaron la epidemia. Ustedes dos, y le faltan los de atrás, por favor. Buenas tardes. Sí, Buenas ustedes. Nos quedan pocos minutos. Yo quisiera preguntarle, primero respecto a las defunciones, si me pudiera comentar, ¿todas fueron hospitalizados? ¿Alguno murió en casa? ¿Y qué tan rápido se han agravado los pacientes? El día de hoy mueren 13 personas, ayer fueron 8, ha incrementado velozmente. ¿Cómo ha sido esta complicación? Esa es mi primera pregunta. Sí. Si quiere, me la contesta. Con gusto. No, dígame okay. todo. La segunda es que todavía aquí, al menos en la Ciudad de México, hay manifestaciones, bloqueos. Aquí afuera del Palacio Nacional hay una concentración de más de 50 personas. Sabemos que usted, que el gobierno no está a favor de la represión, pero sí que llamado le haría al gobierno de la capital, a los gobiernos estatales, para evitar este tipo de manifestaciones que sin duda alguna ponen en riesgo a la población. Y la otra pregunta que tengo es un poco más técnica. Entiendo que a finales de febrero el INER compró distintas cepas, coronavirus todas, son RNA base 0 de HK1, betacoronavirus, y entiendo que se utilizan para hacer pruebas como vacunas, como hacer medicamentos.
y ya tiene la marca ATCC disponible, la de coronavirus SARS-CoV-2. El gobierno mexicano va a comprar esa cepa para investigación. Sí. Y ya la última es que le responde al gobernador de Jalisco, que lo menciona que pues, usted podría caer en una traición a la patria por no hacer pruebas masivas. Muchas gracias. Con gusto, le respondo a la última porque es la más fácil. Le mando saludos al gobernador de Jalisco, estoy seguro que él quiere hacer el bien por su estado y qué bueno que esté dedicado a su trabajo. Sobre las distintas reactivos y de investigación que pudiera haber comprado el INER, no tengo información detallada, pero la traemos, vamos a pedirle al doctor Reyes Terán que nos comente en día próximo. Tengo la sospecha que no se trata de, estoy casi seguro que no se trata de investigación para producir vacunas o medicamentos, porque eso no se hace en un instituto como el INER, ni son las condiciones apropiadas para ello. Posiblemente son más bien reactivos para las pruebas de otros coronavirus y son análogos a los que tiene el INDRE y se usan comúnmente porque hay otros coronavirus. ¿Compraría el de SARS-CoV-2? Ya la empresa ya los tiene disponibles, de hecho ya los puedes comprar. La prueba que se usa en México desde el inicio, y fuimos el primer país en tener una prueba propia, antes de que se estableciera el protocolo Berlín, que después recomendó la Organización Mundial de la Salud, es hacia SARS-CoV-2. Es decir, en México ya está desde el inicio y fuimos el primer país en tenerlo. Le doy la palabra al doctor Alomía si nos comenta sobre este tema de la mortalidad y les recuerdo que nos quedan 10 minutos. Sí, el promedio que lamentablemente han tenido en una unidad de cuidados intensivos los pacientes, y hablamos de un promedio, recordando que son 50 las defunciones que hasta el momento se han presentado, ha sido de 10 días, es decir, este es el promedio de atención en una unidad de cuidados intensivos en donde reciben una atención especializada y también la aplicación de un ventilador para poder mantener la respiración. Lógicamente algunos han durado menos días, otros han durado más, pero el promedio que nos reporta el área de atención médica es de 10 días en unidad de cuidados intensivos. Todos hospitalizados. Gracias. La primera sobre los bloqueos que existen. El llamado es a toda la ciudadanía, independientemente de las causas por las que pudiera sentirse la necesidad de expresar la opinión, lo cual es enteramente deseable, vivir en un país donde se puede expresar libremente opiniones, donde existe el derecho de manifestación, el derecho de petición, el derecho de expresión, la libertad de expresión. Entonces, qué bueno, pero estamos en una situación de una emergencia sanitaria en donde requerimos la solidaridad de todas y todos. Entonces, mi llamado es a las personas que se manifiestan en este momento que valoren cuidadosamente el sentido de urgencia. No hay duda que la causa que identifiquen como motivadora de su expresión pública es importante. A priori asumamos que todas las causas son importantes y que quien quiere expresarlas es porque identifica la necesidad de expresarlas y hay que respetarlo. Pero llamamos a todas las personas, no conozco cuál es la motivación de quienes me relata que están allá afuera, pero cualquiera que sea la causa, hacemos un llamado también a esas personas a que se involucren con este sentido de solidaridad de todas y todos para contener un fenómeno que nos amenaza a todos y todas. ¿No? Okay. Las dos colegas. Nos quedan 5 minutos. Doctores, Marina Franco de Telemundo. Tengo dos preguntas sobre la población más vulnerable ante la epidemia. La primera es, dada la carestía de agua potable que hay en el país, ¿qué medidas tiene previstas el Consejo de Salubridad para asegurar el abasto o, en su defecto, qué sugerencias le puede hacer a esas personas que no tienen acceso ni a agua ni cómo acceder a gel antibacterial para que puedan lavarse las manos? La segunda es, ¿qué protocolos están planeados o cuáles sugiere que se adopten en lugares donde hay población vulnerable, en lugares de altísima concentración poblacional, como son barrios populares, albergues para personas en situación de calle, estancias migratorias, etcétera? Gracias. ¿Cómo no? Es una pregunta muy importante porque cuando uno enfrenta un fenómeno, en este caso una epidemia de enfermedades infecciosas, no debe olvidar la realidad social en la que se vive. Y México es un país que, teniendo enorme riqueza, México es la economía número 14 o 15, de año a año a veces varía, pero a nivel mundial, en términos de su Producto Interno Bruto,
y en términos de su balanza comercial de exportaciones y demás. Pero trágicamente, y lo cual es indignante, México tiene a 50% de su población viviendo en condiciones de pobreza. Y la única explicación de esto es el haber vivido por muchos años en una economía o un modelo económico que fue concentrando la riqueza y fue restringiendo los servicios sociales del Estado que ayudan a garantizar ciertos derechos. Dicho sea de paso, incluido el derecho a la protección de la salud, que en la letra está consagrado en el artículo 4 de la Constitución, pero que en la práctica se enfrenta a grandes carencias, como ya relató el doctor Sbarch y como lo habíamos comentado en el Pulso de la Salud muchas semanas atrás. Entonces, es verdaderamente lamentable que teniendo gran potencial en este país tengamos tanta carencia para ciertas poblaciones. Obviamente esta realidad debe cambiar y solo puede cambiar cuando hay un proceso de transformación social con una intención de mejorar las cosas y reducir la pobreza, mejorar el bienestar, expandir los servicios que garanticen los derechos. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, cuando uno enfrenta una epidemia, como la enfrentamos todos, porque no la enfrenta el gobierno, la enfrenta toda la sociedad. Dicho sea de paso, ahorita a propósito de que me mencionaron a un gobernador, pero esto aplica a los 32 gobiernos estatales, también los gobiernos estatales son autoridad sanitaria, identificada en la Ley General de Salud. Entonces, la responsabilidad sobre el cuidado de la salud de la población que vive en cada entidad federativa es una corresponsabilidad entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Pero regresando al punto, entonces, la situación social, la carencia social, la carencia económica, nos lleva obviamente a, lo que usted bien señala, distintos grados de vulnerabilidad. Son más vulnerables los que tienen menos y lo que tenemos que hacer es lograr que la solidaridad social que implica esta medida de sana distancia generalizada ayude a que se disminuyan los contagios. Nos preocupan las zonas rurales. En este momento los patrones de distribución de la epidemia muestran que está relativamente concentrada en zonas urbanas, predomina todavía en los sectores que tienen cierta capacidad económica, más arriba que el promedio, pero en algún momento esta barrera se va a perder, la barrera geográfica y la barrera social, y va a afectar con mayor intensidad a las personas que menos tienen. Entonces, soluciones prácticas hay algunas, por ejemplo, la responsabilidad municipal, consagrada en el artículo 115 de la Constitución, contempla el aseguramiento de agua potable y servicios necesarios para la higiene pública, como una responsabilidad municipal. Entonces, en la medida en que los municipios también contribuyan a este aspecto del acceso a agua potable, obviamente estarán contribuyendo para esto. Ahora termino diciendo, la titular de Conagua, nuestra querida compañera, la ingeniera Blanca Sánchez, tiene desde el principio, nos ha externado la inquietud de la escasez de agua por el sobreconsumo de agua, y ahora tenemos una carencia de 25% promedio de el agua disponible porque se está usando más, pero volvemos a lo mismo, a la injusticia en la distribución de la riqueza. El uso en zonas urbanas repercute en la carencia también en zonas rurales, ¿no? Gracias. Personas que no tienen acceso ni a gel o solamente a agua, que puedan hacer algo con inmediatez dentro de sus casas. En forma inmediata, desde luego, los mecanismos para poderse lavar las manos y evitar la presencia del virus o barrer el virus requieren lavado de manos. El gel, dicho sea de paso, es un instrumento o una materia auxiliar. Lo ideal es el acceso al agua y al jabón. En la mayoría de los municipios, aunque ciertamente no en todos, existen provisiones de agua potable centralizadas, por lo menos en el municipio o en las comunidades, y en algunos casos en las zonas rurales incluso existe agua de pozos, agua, aunque no necesariamente es potable, para el consumo directo, sí es suficiente para poder usar en las manos, ¿no? Gracias. La última pregunta, nos quedan 2 minutos.
Carlos Guzmán de ABA Noticias, buenas noches para los tres. Son dos preguntas y a ver si puede hacer un llamado. La pregunta inicial es, se ha hablado estos días de investigación de medicamentos, 5 medicamentos y específicamente un método que tiene el Seguro Social por la cuestión como tipo plasma para trabajar esta cuestión de lo del coronavirus. El día de hoy el Politécnico Nacional nos hacía llegar un comunicado en el cual ellos mencionaban un método que se llama transferón. No sé si lo conozcas, si nos pueden hablar un poco de ello, si es de los que llevan la punta para convertirse en posible tratamiento en México para el coronavirus. La segunda, para el especialista del INSABI, si nos puede hablar un poquito de esta convocatoria, especialmente de médicos y enfermeras. Tenemos dos ejemplos muy cercanos que han buscado, obviamente, meterse en la bolsa de trabajo. Es gente ya grande, que incluso el presidente de la República ha hecho el llamado para que gente jubilada con experiencia se pueda sumar, y los han rechazado. Un caso ha sido en Secretaría de Marina y otro caso ha sido en el INSABI. Si están buscando modificar esos protocolos para que gente con experiencia pueda sumarse a la convocatoria y atender a los posibles enfermos. Y la tercera, el día de ayer… no nos va a dar tiempo de responderle. Sí, bueno, ok. Entonces quedémonos en la segunda. Ahorita el doctor Svarch comenta sobre eso, que seguramente será muy puntual, sobre los distintos tratamientos. Primero quiero dejar en claro, como lo hemos dicho cada vez que se mencionan tratamientos experimentales, que no existe ningún tratamiento actualmente validado por la evidencia científica ni con registro sanitario para tratar el coronavirus SARS-CoV-2 que causa la pandemia COVID. Entonces, nadie se vaya a confundir con que los productos farmacéuticos aquí mencionados ya están a la disposición y hay que ir a la farmacia por ellos. Algunos de los que se han mencionado son productos que existen desde hace muchos años para el tratamiento de otras enfermedades infecciosas, por ejemplo. Pero hasta hoy, 2 de abril de 2020, no existe en el mundo entero ningún medicamento que esté validado, autorizado, reconocido científicamente para tratar el COVID. Sobre los dos procedimientos que menciona, los productos, el factor de transferencia o transferón, efectivamente es producto de investigación del Instituto Politécnico Nacional desde hace más de 40 años. Este es un producto que resulta de la… voy a simplificarlo en mi expresión, de la purificación de factores del plasma humano y contiene una combinación muy amplia de moléculas que participan en la respuesta inflamatoria y en el sistema de defensa, el sistema inmune. Se ha intentado por muchos años que sea un medicamento específico para ciertas enfermedades, tanto infecciosas como autoinmunes, y todavía no se identifica una utilidad clara para alguna de ellas. Entonces, aunque no se descarta que pueda haber una propuesta científica de un protocolo de investigación al respecto, siempre y cuando, desde luego, tenga las garantías de bioseguridad, ética y calidad en la investigación, pues será en su momento considerado, pero no veo que de manera inmediata pueda ser un producto de uso. Y sobre la otra técnica, voy a invitar la próxima semana al doctor Jorge Trejo. El doctor Jorge Trejo es el director general del Centro Nacional para la Transfusión Sanguínea, que es la autoridad precisamente en materia de transfusión. Él es hematólogo y es un excelente profesional, y él participa en varias de las elementos de regulación del uso del plasma humano para distintos usos, y uno de ellos es en otras enfermedades infecciosas ha existido la idea de que quien ya se recuperó de la enfermedad se le toma plasma, y el plasma mismo contiene los elementos necesarios para atenuar o inhibir al virus en una persona enferma. El principio es el mismo que el transferón, de hecho, pero es con plasma de manera directa. Hay un largo trecho entre el planteamiento teórico y su uso real para el potencial de una epidemia en forma generalizada. Pero esperemos entonces a que venga el doctor Trejo y nos comente al respecto, ¿no? Sí, la convocatoria está abierta para todas las personas, no hay ningún tipo de limitación para ningún filtro. Si quiere me puede pasar los datos de estos casos que seguramente podemos resolverlos hoy mismo. Muchas gracias. Las 20 horas, 2 de abril, aquí terminamos. Muchas gracias, nos vemos mañana. Muchas gracias. Sí, qué amable.